Muy buenas tardes para todos aquellos asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Bueno, nada, me presento. Mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero y el día de hoy, pues como siempre que tenemos Noche de Talking Trade, nos está acompañando Julián Esteban, que actualmente es Account Manager por parte del broker de Equity y adicionalmente es una persona que tiene grandes conocimientos con respecto a los mercados financieros. Y bueno, la verdad, el día de hoy pasamos a algo interesante y es un tema que actualmente tiene mucho de qué hablar, tiene mucho de qué decir, tiene mucho que efectivamente se podría decir que ha generado desde puntos inconformes hasta de pronto nuevas medidas de decisiones bastante estrictas que se van a meter a lo largo o que se van a establecer, sí, a meter a lo largo del tiempo y es el tema de la inflación. Entonces, pues nada, bienvenidos en esta noche de Talking Trade donde vamos a hablar, bueno, el fantasma de la inflación cambiará los mercados financieros o bueno, ya se podría cambiar un poco el título a las tensiones entre Ucrania y Rusia cambiarán el destino, el rumbo de los mercados financieros, pero pues igualmente también la inflación tiene mucho de qué hablar en estos momentos. Entonces, pues nada, Julián, bienvenido. ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Raúl? No, un gusto estar aquí contigo y con todos ustedes para hablar un poquito de la inflación que nos toca hoy, porque sí está afectando bastante, ¿no? Entonces, para que Es un tengan tema, varios temas en cuenta, porque sí, digamos que con lo de Rusia es como lo que más va a tener impacto este año. Ya el coronavirus ha bajado mucho y yo creo que esos van a ser los dos actores principales del año, la verdad. sí, ya el coronavirus pasa, yo digo que ya transciende de un tema de pandemia a una endemia. Ya diferentes países incluso están tomando medidas de retirarse el tapabocas debido a que la vacunación está superando alrededor del 80%. Incluso en diferentes países aquí latinoamericanos también se está empezando a tomar esas medidas. Entonces digamos que ya el COVID, digamos que pues no es un tema tan relevante para los mercados. Obviamente se puede esperar a que pues haya una nueva cepa y efectivamente nos sorprenda a todos, pero pues bueno, la realidad es esta y más que todo es que tenemos que hablar de algo muy importante y es el tema de la inflación. La verdad, el día de hoy les traemos muchos puntos de qué hablar. Les traemos también memes, también les traemos también como contenido, actualidad de, bueno, qué es este tema de la inflación, cuáles son las próximas decisiones que estamos a puertas, porque en marzo ya se supone que se van a empezar a tomar medidas necesarias para controlar este empuje por parte de los precios de los bienes y de los servicios de la economía. Y claro, eso va a ser un tema que sin duda alguna va a dejar muchos cuestionamientos y que adicionalmente las empresas, lo que es el mercado de renta fija, también lo que es el mercado de renta variable, todo se va a ver impactado al momento de empezar a tomar esas decisiones. Pero bueno, antes de continuar, me gustaría saber, bueno, por parte de los asistentes, desde qué ciudad, desde qué país nos están sintonizando, pues para saber, bueno, cuál es el alcance que tenemos en el webinar de esta noche. Entonces, por favor, a través del chat, se pueden estar comunicando con nosotros adicionalmente. Si tienen una pregunta, si tienen una inquietud, si quieren aportar algún punto, no duden en realizarlo también a través del mismo chat, porque ahí pues efectivamente nos vamos a poder estar comunicando con ustedes para poder, digamos que aclarar dudas, pero más que todo que nos tomemos este evento online, o como digo, me gusta decirlo aquí, como pues efectivamente esta tarde de charla, hablando sobre todo este tema de la inflación. Ok, perfecto. Por parte de Andrea, que nos estás sintonizando desde la ciudad de Bogotá. Un saludo para ti, Andrea. Por parte de Eduardo, que nos estás sintonizando desde Ecuador. Por parte de Raúl, bueno, buenas tardes, Raúl, que nos estás sintonizando desde Costa Rica. Wow, veo que tenemos bastantes personas, pero por favor, para los demás, no se desanimen, escríbanos desde dónde nos están sintonizando. Adicionalmente, si está escuchando, si están viendo sin ningún inconveniente, todo este contenido. Entonces, bueno, Julián, inflación. Creo que es como uno de los temas que más preocupa a los economistas. Bueno, que adicionalmente el Banco Central, cuando nosotros hablamos de, en sí, en general, de cualquier banco central, ¿cuál es su única función? Garantizar el poder adquisitivo de la moneda en el tiempo. Y debido a la pandemia del COVID-19, pues obviamente economías cerradas, manufactura cerrada, pues llevó a que efectivamente las tasas de interés tuvieran que estar en mínimos por parte de muchos países. E incluso, bueno, no estoy seguro si alguna vez hablo de tasas negativas, pero claro, se necesitaba el consumo, se necesitaba la recuperación, se necesitaba la inversión. Pero claro, a consecuencia de una pandemia que lleva ya 2 años.
azotando fuertemente a los mercados. Se empiezan a ver todas estas consecuencias. Julián, ¿tú qué piensas de la inflación? Pero ahora ahí el problema está en que, y pues para nadie es un secreto que casi que el objetivo principal de los bancos centrales es mitigar la inflación, ¿no? Para eso fueron, eso fue una de las premisas principales para la cual fueron creados. Y ahorita el problema que se está viendo, que yo estoy viendo que ahorita vamos a hablar más a fondo, es que claro, ahorita hay una dicotomía muy grande porque entonces los bancos centrales de todo el mundo deben escoger entre, bueno, si controlamos la inflación, pues eventualmente eso va a hacer que la economía decrezca porque nos toca subir tasas y digamos que adoptar medidas más restrictivas, ¿no? Eh, Pero, pero pero por bueno, otro lado, si dan que la economía continúe, pues digamos que la inflación sí se puede desbordar y eso a la larga pues es un problema que hemos visto que en varios países y se vuelve muy difícil de resolver, ¿no? Como en Argentina, como en Venezuela, como pasó a su vez también en Medio Oriente y demás. Entonces digamos que hay como en este momento están muy indecisos los bancos centrales, pero pues yo creería que sí o sí ya tienen que empezar a controlar fuertemente el tema de la inflación porque a largo plazo es un problema muy grande, ¿sí? ujú, ¿Qué piensas tú? ok, digamos aquí viene un punto importante y es que independientemente, ya sea la Fed, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, Banco de Suiza, incluso los bancos centrales de las diferentes personas donde nos están sintonizando, tienen que tomar decisión. O sea, eso es algo que no está por fuera de la mesa. Pero entonces, claro, aquí viene el problema es de los miedos, o como nosotros lo habíamos colocado en este título, del fantasma de la inflación. ¿Por qué estamos hablando de un fantasma? Porque claro, genera temores y hay ciertas preguntas que siempre van a salir a medida en que ante la subida de tasas de interés y que adicionalmente también hay unas dudas por parte de muchos traders de, digamos que estén arrancando, de personas, digamos que no son economistas. Bueno, ¿realmente la tasa de interés es la única manera de poder controlar ese tema de la inflación? Porque claro, aquí vienen varios puntos, porque tenemos requerimiento de las reservas, tenemos operaciones de mercado abierto y al final tenemos la tasa de interés. Pero realmente el fantasma de la inflación sí, o sea, sí va a despertar esa preocupación por parte de los operadores. ¿Tú cómo lo ves en ese sentido? Yo creería que sí, Raúl, porque pues eso a la larga termina afectando todo, ¿no? Ahorita hay mucho miedo y pues ahorita vamos a ver, la bolsa está cayendo bastante porque pues todo el mundo tiene miedo de que a pesar de que el Banco Central o los bancos centrales se esforzaron tanto cuando estábamos en pandemia de que la economía creciera, pues ahorita va a ser diferente, ¿no? Ahorita pues dicen como, bueno, ya no tenemos Omicron ni nada, entonces ya digamos que la economía puede aguantar un golpe para que esto no se vuelva un problema más grande. Y yo creía que ya estamos a puertas de que todos los bancos empiecen a subir tasas durísimo, ya Inglaterra lo dijo, el Banco de Canadá ya lo está diciendo, Estados Unidos está bien inclinado ahorita en marzo, como tú decías, a subir tasas. Y solo el único que tengo duda es el Banco Central Europeo, porque Lagarde, que es la presidenta, la verdad no ha dicho nada concreto. Es como, yo creo que la economía va bien, todavía no es necesario subir tasas de interés, pero yo creo que si dejan ese problema, digamos, avanzar mucho más, sí se les puede volver una catástrofe, pues Bueno, pero es que puede también hay que volver algo mirar algo. sin controlar. Hay que mirar algo interesante cuando tú mencionas a Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, alguien Ujú. que ha tomado un camino de política completamente diferente a todos los otros bancos centrales. ¿Y es por qué? Porque es que ya sí, tengo que admitir que tiene un punto muy claro. Y es que cuando nosotros hablamos de inflación, ¿qué es inflación? Aumento generalizado de los precios de los bienes y de los servicios en una economía durante un periodo de tiempo determinado, es decir, alza de los precios de aquellos bienes terminados o servicios que se están implementando en la economía. Si Sí, nosotros nos ponemos desde el punto de vista europeo, sus alzas no se pueden comparar a como, digamos, sí, con respecto a las alzas de los precios que está presentando Estados Unidos, que está ujú, presentando Inglaterra. ¿Por qué? Porque de cierta manera esa economía unificada también lo que les permite es eso, como controlar el alza en los precios. De cierta manera yo no veo tan loco de que la GADAR, digamos, diga como no, nosotros no necesitamos subir tasas de interés. Algún día lo harán, eso sí, sí. pero más que todo es que Lagarde yo creo que se la ha jugado bastante chéveres con el tema de la compra de los títulos de bienes, bueno, sí, títulos de deuda, qué pena, de títulos de deuda soberana. Yo creo que ya se la ha Sí, jugado mucho sí. en ese Yo, tema y que yo igualmente la es el verdad, apoyo de 23 economías, donde ¿cuáles son las economías que más rigen? Tenemos a Alemania, tenemos a Francia, tenemos a España, tenemos a Italia, que al final son economías muy sólidas. sí, yo la verdad creo que ella lo que está haciendo ahorita es como, bueno.
digamos que la inflación sí se está aumentando y demás, pero todavía no es necesario utilizar la tasa de interés, ¿no? Porque es como utilizar la tasa de interés es como el último recurso, ¿sí? O sea, es como cuando ya no, en serio no se puede bajar de otra manera, pues Pero usamos es la que, tasa de interés y ya está. Pero pero es que sí, sí digamos, concuerdo contigo en lo que ella se está arriesgando más en lo de recomprar bonos y demás y tratar de que la economía se aguante un poco porque yo sí creería que ellos quieren mantener como que mientras que todo el mundo está subiendo tasas de interés, Europa sí sigue creciendo a buenas tasas es que digamos que económicas. ahí viene como el camino de las decisiones de diferentes bancos centrales. Claro, tuvimos a Powell, anteriormente a Powell tuvimos a Janet Yellen, anterior a Janet Yellen tuvimos a Ben Bernanke. Sí, Es decir, y ellos, y de cierta manera, ellos han mantenido una política monetaria, digamos que flexible de acuerdo a la coyuntura, ¿cierto? Pero es que, claro, es claro. una economía fuerte, pero que de cierta manera siempre su objetivo fue tratar de mantener unas tasas estables en diferentes sectores. Pero para mí, ¿cuál fue el error de los Estados Unidos? Y fue cuando redujo fuertemente tasas. Porque una cosa es que una economía reduzca tasas para que se active la actividad, o sí, para que se reactive la actividad económica y que aumente Sí, el crédito, ¿cierto? Pero es que una cosa es tener unas tasas de 2 a 1,75% a bajarlas entre 0 a 0,25%. O sea, es que eso es un cambio muy agresivo. sí, claro. Y literalmente ese cambio tan agresivo lo hicieron en dos decisiones. O sea, no se tomaron ni el tiempo para decir como, bueno, en una decisión por lo menos bajémosla, pues más o menos relativo de 1 a 1,25, ¿no? Sino que en la primera decisión de una vez bajémosla de 0,5 a 0,75 y en la segunda decisión bajémosla de 0 a 0,25. Sí, Mientras que si tú piensas en eso, claro, la Fed tomó ese camino. Pero también pensemos por parte del Banco Central Europeo. Ellos no tuvieron la necesidad de bajar tasas porque ya las tenían abajo. Ellos simplemente dijeron, venga, tenemos que financiar. Así como lo está haciendo sí, los tenemos que otros bancos, mantener. tenemos que financiar. Y claro, ahora es que se ven esos resultados. Por eso, de cierta manera, yo estoy como un poco del lado de Lagarde, porque creo que sí lo supo hacer bien. No quiso poner tasas negativas, también pues no tenía alternativa, pero se jugó en ese punto. Y es que adicionalmente cuando nosotros vemos la inflación desde un punto de vista positivo, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder, digamos que, ayudar? Que efectivamente se reduce el valor de las deudas. ¿Por qué? Porque claro, a una tasa menor la gente va a tener mayor poder adquisitivo. Eso es sencillo, es decir, la gente va a poder consumir más, van a poder comprar más, y los mercados de cierta manera van a poder fluctuar de una mejor manera. También le da paso para que las empresas crezcan a través de los mismos costos financieros bastante disminuidos y de cierta manera se genera una recuperación económica. Eso es lo que sabemos desde el punto de vista positivo. Sí, Porque, de hecho, tener inflación no es malo. O sea, hay muchas personas que creen que tener inflación es malo, pero no, porque a medida que, y como le decía Raúl, cuando hay inflación los precios suben y cuando los precios suben los salarios suben casi en la misma proporción. Pero las deudas no suben, el interés de la deuda no va a subir por la inflación, entonces la gente termina pagando, como ganando más dinero y pagando menos. Por eso es importante que todos los países tengan inflación. El problema es cuando la inflación se vuelve muy alta. O sea, ahí es donde está el verdadero problema, lo que, y ese es lo que el las problema personas a que se veces se está confunden. presentando actualmente, sobre todo en Exacto. Estados Unidos. Y que adicionalmente, claro, muchos dicen, no, pero es que antes se ha tomado decisiones de tasas de interés también cuando la inflación ha sido alta. Sí, pero es que ahorita tenemos un problema que yo diría que lo podemos centrar con respecto a la coyuntura internacional. ¿A qué? No me estoy refiriendo a Rusia, no, sino que a la coyuntura internacional de comercio. ¿Qué es lo que está pasando desde el punto de vista comercial? Es que hay un problema en la cadena de suministros. No hay tantos productos terminados. O sea, si uno mira a Intel, que hace meses creo que sacó el último procesador, su generación 12, y no ha podido cumplir ni saciar la demanda del mercado, ni siquiera con su anterior procesador, que era la generación 11, y a mucho menos va a poderlo hacer con la generación 12. Entonces, claro, la cuestión es que aquí tenemos un problema en las cadenas de suministro y que adicionalmente, pues también la pandemia lo que generó fue un cierre fuertemente de comercio. Sí, Entonces, correcto. eh, ok, listo. Ok. Entonces, claro, entonces eso es un punto bastante fuerte y hay que tener mucho cuidado con respecto a ello. O sea, aquí es cuando nosotros estamos viendo una inflación, que con ustedes, estamos viendo una inflación que efectivamente tiene unos efectos completamente diferentes y que realmente está siendo negativo, porque claro, lo que tú dices, mayor salario, mayor poder adquisitivo. Pero es que Sí, el problema es que el salario no está creciendo con respecto al alza de los precios. ¿Por qué? Porque los precios que se están estableciendo es con los productos que apenas están.
¿Por claro. qué? Porque adicionalmente no pueden establecer mayor cantidad de inventarios porque efectivamente no tienen la capacidad de Sí, producir eso. y es que ahorita la inflación llegó con el segundo problema, que es lo que habíamos hablado en anteriores buenas, y es que llegó con el problema de producción que tuvimos el año pasado, ¿no? Entonces, digamos que la inflación de por sí sola en este momento, si solo hubiera inflación, pues no sería tan grave, pero lo que ayudó a impulsar mucho más a eso fue el problema del año pasado, que a falta de oferta de muchos inventarios de muchas empresas, pues los precios se dispararon mucho No, y y que digamos eso que es se volvió un problema. y eso es lo cómico, ¿por qué? Porque sé claro, ¿qué era lo que pasaba? Que la gente decía, o sea, ¿qué decían los bancos centrales? No, pues nada, nada, disminuyamos tasas para que la gente Claro, consuma. sí, Pero claro, la gente empezó a decir, listo, yo consumo, chévere, bacano. Pero claro, estuvimos en tema de pandemia, tengo que consumir en el hogar. La gente no puede decir, voy a cambiar mi sofá por tercera vez por la pandemia. No, obviamente no. Tenían que, no. ¿qué era lo que están haciendo? Destinando sus ahorros para poder garantizar de cierta manera una flotación tranquila y que adicionalmente aquí también yo creo que hubo un problema por parte de los bancos, sobre todo con los hogares y las familias. Y eso es algo muy horrible que voy a decir, pero es verdad. Cuando los bancos, digamos que tenían la obligación de apoyar a las personas naturales en decirles, venga, si ustedes no pueden pagar, congelemos la cuenta, congelemos el crédito alrededor de unos 2 o 3 meses. Renegociamos la tasa. Claro, y les tratamos de ayudar porque la tasa está baja. Claro, pues obviamente, el banco puede decir, listo, congelemos 2 o 3 meses, pero más de 3 meses el banco dice, no, yo no puedo congelar porque no estoy haciendo generación de dinero. Entonces, las Ujú. otras obligaciones que tengo con los otros bancos o con la Fed, o bueno, con los bancos centrales, ¿qué voy a poder hacer? Ahí no voy a poder hacer nada. Entonces, ahí qué. O sea, ahí es cuando yo digo, los bancos también tuvieron que haber ayudado un poco más, y lo peor es que estaban obligados por parte de diferentes autoridades. Si miramos por parte de la Fed había determinado, y adicionalmente también el Parlamento no, el Parlamento no, Congreso de los Estados Unidos había asegurado que, o había solicitado de que los bancos tenían que ayudar a los hogares, pero no lo hicieron. No lo hicieron tanto, algunos lo hicieron, hay algunos que otros no, por eso es que hubieron investigaciones, por eso es que digamos que se presentaron diferentes cosas por detrás, pero claro, ahí es cuando ahí es cuando se pudo evidenciar eso. Entonces, claro, la gente no pudo sostener más sus ahorros, más sus salarios, cuando los precios estaban presentando crecimientos tan bruscos. Es que ese es el punto, que Claro. son crecimientos bastante bruscos. Pero bueno, según tus conocimientos, Julián, ¿tú cuándo crees que efectivamente este tema de la inflación se vuelve un problema? Yo creería que, pues ahorita digamos que hemos visto que se está incrementando, pero yo creería que ya la estocada final es cuando presione tanto para que la Fed tenga que bajar, para que subir mucho la tasa. Cuando la Fed empieza a subir mucho la tasa es cuando en serio vamos a ver muchos números rojos en todas las bolsas, excepto en Europa, porque por ahora no van a hacer nada, pero generalmente en todo el mundo sí es probable que vayamos a ver bastantes números rojos. eh, 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 yo creía que por ahí en 2 o 3 meses ya va a estar pasando eso. Sí, sí, depende también de lo que digan ahorita en marzo. O sea, recuerden siempre que el liderazgo siempre de los mercados financieros lo lleva Estados Unidos. Entonces, en marzo, supuestamente ya vamos a ver la primera alza. De ahí lo importante no es la primera alza, sino lo importante es lo que van a decir después de que hagan eso. Porque puede que digan, listo, con esto ya creemos que se va a solucionar gran parte del problema. Como pueden que digan, no, necesitamos 5 o 6 alzas más durante el año, y pues eso ya asustaría mucho a los mercados y dirían, como no, esto ya no va a seguir creciendo, a vender acciones y a resguardarnos en bonos o en oro o en otra cosa que no sean acciones. Eh, Ok, listo, pero entonces según lo que planteas es yo que creería, ahorita estamos en una inflación moderada. sí, claro, estamos en una inflación moderada. Y si eventualmente no hacen nada, si no hacen nada, pues sí se va a volver ya acelerada y va a pasar a ser más de 2 dígitos, O sea, aquí sí viene el o sí, punto. al ritmo que está Aquí, creciendo. aquí me Y parece interesante es hablar de la brecha de la inflación moderada y la inflación acelerada. que yo Digamos creía que, que desde la y- inflación acelerada ya es un problema muy grande, ¿sí? Digamos que ya se vuelve un problema muy difícil de manejar, por así pero es decirlo. que, pero aquí mi pregunta es, ¿no crees que ya está en un punto acelerado? No, Claro, yo la creía teoría que nos está dice que casi tiene que ser de llegando, dos dígitos. está casi llegando, pero no me atrevería a decir que está acelerado. O sea, se ha subido mucho. Pero pues si ya empezamos a ver que sube 2 o 3% cada mes, pues ya se vuelve un problema muy inmanejable. Entonces ahí sí ya es un problema. Pero digamos ahí, digamos, en ese punto, o sea, estoy de acuerdo de, pues claro, obviamente, no es lo mismo decir, venga, subió de 0,1 a 0,3. Obviamente, Claro, eso es algo mínimo aún, pero pues sin duda alguna, lo que sí se pudo evidenciar es que a lo largo del tiempo no eran crecidas del 0,3, eran crecidas del 0,5.
O sea, es Claro, que claro. pensar en una inflación actual de un 7,5% por parte de los Estados Unidos es una locura. Es muy O alto. sea, es que o sea, uno dice 7,5% en 2 años, No, básicamente en año y un medio. año, Fue sí, año y año y medio. medio. Año y medio, que claro, la cuestión es que, ¿qué fue lo que permitió este 7,5%? La Fed. Que se Para pusieron a mí, imprimir dinero como los aquí, locos. aquí es cuando uno escuchaba como esta frase que me encantaba, transitoria. Ay, me Sí, encantaba cuando Powell decía, inflación estamos en una transitoria. inflación transitoria, esto aún sigue siendo transitorio. Y Ajá. después, oh no, porque claro, ahí ya fue cuando se dieron cuenta, uy, no, esto no es transitorio. Pero claro, se dieron cuenta a los 10 meses. O Esto sea, llegó para quedarse. o sea, es que ese es el punto. O sea, ¿cómo una institución va a decir, oiga, creo que no estamos en transitorio después de 10 meses? No, pues obviamente ese era un Sí, problema ¿no? muy berraco. Y eventualmente eso es por el sesgo de que la Fed siempre está muy presionada. Oye, usted lo tiene que hacer crecer los mercados financieros sí o sí, porque nosotros somos el líder de eso a nivel mundial. Entonces, no puede hacer nada que haga que dejemos de crecer y arrástrelo hasta donde más pueda. Y Pero pues listo, ya se vieron muy, muy invadidos. listo, ellos quisieron arrastrar para garantizar el crecimiento. Claro, Estados Unidos, chévere. Pero entonces, ¿qué pasa si hablamos de China? China es un Ahí la caso bien situación. interesante. Ahí ya la situación cambia, porque claro, eso es algo que mucha gente no piensa. China, ¿realmente China ha tenido inflación? ¿Tú qué crees? ¿Que ha tenido inflación realmente? Pues a lo largo de la historia, no, inflación excesiva, no, normal. Pues sí, pero Diría que nunca ha tenido ese actualmente, problema, pero ahorita pero sí es un problema. ahorita se le está volviendo un problema en China y muchos Y, de pronto y ustedes estarán pensando, pero bueno, si China tiene inflación, pues como ellos pueden emitir lo que quieran, porque pues es verdad, o sea, pueden controlar a punta de emisión y ya lo han hecho antes, ¿por qué no sí, lo van a hacer ahora? El problema ahorita es que el tema de la inflación está aumentando los suministros para los productos terminados, es decir, los todo, productos en sí. procesos de China se están encareciendo increíblemente. Muchísimo, ¿no? Y Claro, los costos de las fábricas, porque es que ellos como son pura industria de manufactura, ellos son, entonces ellos son como la mitad entre las dos industrias, entre el producto y entre la idea. Entonces, pues los costos se les van durísimo en eso. Mucha, claro, o mucha sea, materia prima, muchas, y los commodities están carísimos. Entonces, eso es más caro para que una fábrica funcione. uy, sobre todo el Digamos que cobre, por ese uy, el lado, cobre es el claro, que, es muy caro. y que claro, Utilizan mucha China, energía. entonces claro, ahí viene el punto, entonces si nosotros hablamos por parte de la inflación, de bueno, si efectivamente se está volviendo un problema, digamos por parte de China, para mí sí se le está volviendo un problema, pero Sí, más que todo es que se le está volviendo como un problema es la inflación globalizada, porque claro, sí, ahorita China que depende todo sí o esté sí caro. de su comercio. Esa es Claro. la realidad de tanto su balanza comercial o sobre todo los productos que pueda sacar. Porque No, esa es ellos la quieren verdad. seguir manteniendo el crecimiento acelerado que han No, tenido. Entonces, no lo van a tener. Y el ya problema es no que lo van a ahorita se tener. está viendo Sí. las consecuencias y que adicionalmente, si se presenta una subida en la tasa de interés, porque necesitan controlar la inflación sí o sí, ¿quién va a terminar perdiendo? Todo el mundo, China la se va a ver verdad. afectado. Sí, bueno, Todo todos, el sí, mundo. eso es verdad. Todo el mundo, porque también las monedas, déjame decirte, un peso Sí, colombiano, 4.000 pesos, no lo todo se veo va, todas las monedas es muy probable que se debiliten bastante porque todo el mundo sale a comprar dólares de una vez. exactamente, pero igualmente, también, ¿por qué se tienen que subir tasas de interés en estos momentos? Fácil, porque se necesita evitar la hiperinflación. Claro, Esa es la realidad. hay que hacerlo o hacerlo, no hay de otra. Y adicionalmente mucha gente, digamos, aquí piensa, pero ¿cómo Estados Unidos o como un país tan sólido puede pasar a hiperinflación? Y eso es, a mí me gusta comparar esto a través de la teoría de cuántas veces uno puede doblar la hoja. Y Sí, es algo muy sencillo. Cuando una hoja normalmente puede tener, bueno, no me acuerdo cuál es el grosor, pero a medida que uno dobla la hoja, este grosor se va multiplicando, multiplicando, sí, multiplicando. exponencial. Lo mismo pasa por parte de la inflación. Si no se empieza a controlar y se sigue permitiendo acelerar, claro, ya no va a acelerar en decimales, Sino en sino que va a empezar porcentaje, sí, en puntos números redondos. porcentuales. Ajá. Exactamente, en decimales Eso le porcentuales. pasó a Venezuela. O sea, si ustedes veían Venezuela hace 20 años, la inflación aumentaba 1%, 2%. No, pues Después pasó de aumentar a, 2 a 10, de 10 a 20 y así, así que llegaron así le casi a pasó a Venezuela, así le pasó exacto, a a Argentina, así le pasó a Mozambique. Ecuador, Mozambique. Entonces, es lo ¿Quién que tú más? dices, si no lo controlan, eso se puede desequilibrar tanto que ya empieza a aumentar mucho, mucho. Exactamente. Y Y ya nadie puede hacer adicionalmente, nada. entonces, y aquí mucha gente, y es que aquí lo hizo porque he leído muchas opiniones, la verdad, y me dicen, no, pero es que en Estados Unidos no se cree que deje que pase una hiperinflación. Y aquí les pongo algo.
1929. Crack del 29. La caída más fuerte de la bolsa que ha presentado en los Estados Unidos en la historia y que Sí. adicionalmente se considera como la crisis financiera más fuerte que ha golpeado a los Estados Unidos, en segundo lugar porque la primera es la del 2008. Eso sí, porque en el 2008, bueno, en el 29 también se quebraron bancos. Sí, lo que pasa es que en el 2008 fue más global. O sea, el Fue 29, más global, pues, exactamente. Bueno, después y de la se guerra, quebró Lehman Brothers, ¿no? O sea, pues, ajá, después de la Lehman guerra y Brothers. pues mucha gente perdió mucho dinero. O sea, y sí es cierto que mucha gente perdió mucho dinero, Uf, más en el 29 que en el 2008. que en el 2008, pero claro, lo que tú dices, más globalizado y que claro, Ujú. Estados Unidos no puede permitir eso. Entonces ahí es cuando yo No, traigo eso que mencionaste. La cuestión es saber cuánto van a subir, porque la sí, subida ya es evidente, pero sí, ya claro, es todo el evidente mundo qué va está a pasar. apuntando a qué, 1%. Es Sí, decir, que sus tasas estén entre 0,75% y 1%. ¿Por qué Estados 25 Unidos puntos determina un rango básicos. de tasas? Pues porque son diferentes sectores. Entonces cada Claro, sector tiene como su tipo de interés. Pero claro, ¿qué pasa si nosotros esperamos una subida al 1,50%? Fuerte. sería mucho, sí. Ya sería demasiado. Ya es algo que uno podría decir, Asustaría no. mucho. Exacto. Asustaría mucho a inversionistas extranjeros. No, de hecho los ayudaría porque compran bonos a lo que da. Sí, no, lo que ellos Pero hacen es, o sea, asustes a la bolsa la sí, asustan muchísimo. a la bolsa le asusta mucho los Todos los índices. activos especulativos, recuerden que ahorita es una vaina bien importante que está pasando ahorita, y a diferencia de los últimos 10 años, ahorita el Bitcoin está más correlacionado con la bolsa que nunca antes. A medida Sí, que se ha caído la bolsa, el Bitcoin cae, cae, cae durísimo, entonces ya no está pero ¿sí funcionando. sabes por qué ha pasado eso? ¿Por qué el Bitcoin está más correlacionado a la bolsa? No, Raúl, la verdad no. ¿No? Eso es un Tengo dato súper ciertas interesante. ideas. No, pero es que de hecho es algo eso más que todo ha sido por la misma valoración de los traders o los operadores al activo. ¿Por qué? Porque claro, lo que pasa es que como el Bitcoin se considera un activo refugio, ¿cierto? Sí, Pero debido a toda la situación de la pandemia del COVID-19 que se volvió refugio, el dólar estadounidense. sí. Mientras que el Bitcoin se volvió un activo de altos rendimientos o de altas rentabilidades en el dólar. Claro, Especulativo, especulativo. Es uno de exactamente, los activos especulativo. más Se volvió especulativos que meramente hay. especulativo. Pero ¿quién fue el que dijo, quién fue el que le determinó ese poder al Bitcoin? Los mismos operadores. Pues la O gente, sea, sí. entonces, claro, eso es lo interesante. Cambia la coyuntura de acuerdo a las nuevas situaciones y paradigmas que se están marcando en el mercado. Pero claro, ahorita la cuestión es, bueno, si se sube tanto, ¿cómo va a afectar al Bitcoin? Eso No, y sí Raúl, también. y la gente se está dando cuenta que más que ser una moneda, es una acción. El Bitcoin funciona como una acción, no como una moneda. Exactamente. Se está, Entonces, bueno, sí. si no guarda valor, pues ahí hay un problema bastante grande Pero cuando es todo que se empieza a poner raro. es que ahí vienen las decisiones de diferentes, digamos. Unos Sí, dicen, no, pero es que una cosa es diferente el CF de Bitcoin y otra cosa es sí, el activo real del Bitcoin. Algunos dicen eso. Pero claro. pues independientemente, la gente lo que está haciendo es comprar y vender. ¿Eso qué son acciones? Son acciones, sí, Comportamiento son acciones. accionario puro. O sea, literalmente el Bitcoin podría entrar perfectamente en la bolsa de Nueva York como una acción, es lo mismo. Sí, o Con sea, certeza. literalmente eso lo único que falta es que la fraccionen, que Sí, permitan fraccionar tres más al más, Bitcoin. ajá, O y ya. sea, literalmente el próximo split, no mentiras, eso solo se puede hablar en acciones. Sí, pero Pero, eso es un problema porque las claro, acciones y, bueno, los activos especulativos como tal, y que ahorita el Bitcoin y todas las criptos entran ahí, son muy sensibles a las tasas y al decrecimiento económico. Entonces, si la economía empieza a caer, toda la liquidez se va a otro lado y es muy probable que la gente ya no tenga el dinero ahí porque pues no va a haber capital suficiente y la gente lo que quiere hacer es aguantar dinero hasta que pase la crisis. No le interesa invertir ni nada por el estilo. Entonces ahí puede haber un problema bastante grande para las criptos en este momento. En este a momento. comprar oro, Sí, ahí, oro y plata, guardar plata, funciona en commodities. guerras, porque No, ahorita lo más atractivo son los commodities. Han subido sin parar el último total, año y medio, sin parar y total. siguen subiendo. Es increíble. Igualmente, para los asistentes, bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Que el Bitcoin realmente va a reaccionar negativamente al momento de la subida de una tasa de interés? Por favor, déjenos sus comentarios también Sí, para leerlos. para Igualmente, ver. mientras nos van comentando ahí qué les ha parecido este tema del Bitcoin y pues obviamente la subida de la tasa de inflación, que pues Bitcoin siendo ya ahora un activo especulativo, pues va a cambiar bastante. Bueno, Claro, yo creo que le va a dar un buen susto al mercado, pero bueno, igualmente, cuando uno habla del fantasma de la inflación, siempre se viene el tema de, bueno, el tema de las subidas de las tasas de interés y realmente cómo ha sido el tema de la recuperación por parte de las economías. En lo personal, yo mi punto de vista, y sencillo, es que cuando se sube una tasa de interés agresivamente por recuperar, por controlar la inflación, la recuperación es lenta. Es decir, vamos sí, a pasar a un claro. ciclo contractivo. O sea, es la verdad. Y adicionalmente, ¿por qué les puedo decir esto? Mira, en estos momentos están viendo un gráfico muy chévere
que nos trajo Julián con respecto al tema de Bloomberg, o bueno, es un gráfico sacado de la fuente de Bloomberg, en donde nosotros estamos viendo el IPC anual y sobre todo que aquí es cuando uno puede tener en cuenta el impacto que pueden tener las tasas de intervención. Porque claro, al momento en que se presentaba una inflación que superara el 5%, era cuando ya efectivamente se tenía que tomar una decisión de tasas de interés. Y eso lleva a la Actualmente crisis. tenemos un 7,5%. Ujú. Entonces, claro, ya superamos estas expectativas. Pero al momento en que se decide tomar efectivamente esas decisiones es cuando nosotros vamos a poder Empieza a ver bajar la economía. estas fuertes bajadas. Porque claro, ustedes están evidenciando acá y yo les estoy colocando aquí sencillo, incluso las de la .com, ay, las de las .com me pareció tan genial. Tiene acá, tómalo. Y acá, Sí. tómalo. Claro, al momento en que se toma la decisión de subir tasas de interés, claro, de una vez la inflación se controla. Eso Sí. es, no hay mejor instrumento, no hay Sí, no, mejor es herramienta. literalmente la herramienta más efectiva por mucho, Pero por claro, eso es como si fuera la 750. última alternativa, la Ajá, alternativa al banco, porque Dios santo, porque en tocar, y ahorita les vamos a mostrar el efecto de, bueno, qué pasa realmente sí, cuando toca esta decisión, pero claro, la recuperación de la inflación va a ser visible al 100%. Ustedes van a poder ver que los precios van a bajar de los bienes y de los servicios, ya una tarjeta gráfica no va a estar a un precio costoso, van a estar de pronto a un precio moderado, bueno, eso tiene otros aspectos, pero también bienes y servicios básicos y necesarios de la economía bajan. No duden en que va a ser así y muy seguramente va a ser un salvavidas para muchos, incluso para algunas empresas que también dependen de la compra de algunos bienes básicos para terminar sus productos. Esa es la realidad. Pero si realmente la economía se contrae, sí, esa es la verdad. claro. Vamos a pasar por algo que es un ciclo contractivo y esa Recuerden es la que realidad. contracción no es crisis, ¿no? O sea, todavía No, no. no Es estamos hablando diferente de a crisis. recesión. Recesión es diferente a crisis. Claro, o sea, aquí nosotros no estamos Totalmente hablando de crisis distintos. porque una contracción en el ciclo significa que pues no van a estar las mismas garantías. Ah, caray. Ah, listo, no, ya está. Julián, ¿estás ahí? Sí, aquí sí. Ah, listo, perfecto. Entonces, claro, no significa que va a haber una crisis, no, sino que efectivamente se va a presentar una alza a los precios y la economía no va a poder crecer al mismo ritmo. Es decir, se aplica un freno de mano, por decirlo así, para tratar de alivianar esas presiones que están calentando la economía. Aquí la idea es enfriar un poco la economía, Claro. pero claro, enfriar la economía tiene sus pros, pero también tiene sus contras, y esa es la realidad. O sea, eso es un punto importante. ¿Qué es lo que a uno le importaría que al final, digamos que efectivamente pueda llegar a pasar? Que solamente sea una alza de la inflación necesaria, digo, una alza de la tasa de interés, solamente una o por lo menos unas dos, pero que sean alzas controladas y que efectivamente garanticen eso es lo que quiere bueno, el Banco Central, garantizar el poder adquisitivo de la moneda. Es Claro, decir, que total. los precios de los bienes disminuyan. Entonces, claro, eso va a ser o sea, va a ser un alivio muy fuerte en la economía, pero en lo personal lo veo como un poco difícil. Ahora, cuando nosotros también hablamos de los bancos centrales y de controlar la inflación, porque al final es algo que se tiene que controlar, yo les mencionaba a un inicio que efectivamente hay otras maneras en las cuales nosotros vamos a poder, o nosotros no, el Banco Central va a poder efectivamente controlar la inflación. ¿Y en qué se centra esto? Las operaciones de mercado abierto y los requerimientos de las reservas. ¿Qué es lo que nosotros, digamos que a mí me parece interesante que casi nadie ha tocado? El requerimiento de las reservas o famosos encajes bancarios. Un Ujú. encaje es algo sencillo. Yo creo que para todos los asistentes que sí tienen cuenta en banco, ustedes saben que el banco, pues al momento de recibir sus débitos, no pueden coger todo el dinero y prestarlo en créditos, no, sino que hay una parte que se guarda con la finalidad de que haya la solvencia necesaria por parte del banco en un Alrededor del momento de una 15%. situación crítica. Sí, más o bueno, ahorita yo no sé cómo está en la Fed, en cuánto estará el encaje o en diferentes países, pero la cuestión es que es una medida positiva y negativa cuando nosotros mencionamos con respecto a la inflación. Pero dime algo, Julián, ¿tú consideras que los bancos o el Banco Central va a poder tocar más el tema del requerimiento de las reservas? Porque igual es un instrumento. Es un instrumento, pero yo creía que ya no lo hacen. O sea, si ya están diciendo, ya están hablando de tasas, es porque ya creen que eso tampoco va a ser necesario para, o sea, no es suficiente, más bien, para Y controlar la inflación, en la lo verdad. personal, yo diría que una de las mejores maneras para no llegar a Sí. las tasas es aumentando el requerimiento de las reservas. Es Claro, pero eso decir, eso no le duplicar conviene a esos los flujos de bancos liquidez. porque no pueden seguir prestando. Es un Sí, problema. pero igualmente no es tanto de que los bancos no puedan seguir prestando, sino que son controlar esos flujos, esos excesos Ujú. de flujos de liquidez. Porque la FE lo dijo, tenemos que controlar los excesos de flujo de liquidez.
porque eso es lo que está subiendo los precios. Sí, Es muchísimo. así. Sino que a mí me parece interesante es de pronto saber si la Fed, al momento en que publiquen o tomen sus decisiones de política monetaria, van a hacer algo en el requerimiento de las reservas. ¿Por qué? Porque no lo han anunciado. No han Pero dicho también me nada, gustaría la saber verdad. por qué no. Solo han dicho balance, que ya lo están haciendo, y Ujú. tasa de interés ahorita, pero el resto no han dicho nada. Bueno, sí, eso es Esperemos a ver verdad. si no Pero dicen algo. para todos ustedes, si ustedes quieren estar pendientes, léanse un poquito las minutas, las próximas minutas de la Fed. Sale un resumen, eso es como una página, sale un resumen después de que la FED se reúne. Ustedes buscan resumen minutas FED y ahí les sale todos los aspectos importantes que dijeron en la ¿Qué reunión. dijeron? O de las decisiones que van a seguir Sí. tomando. Y Sino ahí que dicen claro, como esperamos que pase esto, creemos que la economía va a seguir creciendo o de pronto se va a afectar un poco, ahí dice todo. y digamos porque yo digo que el requerimiento de las reservas es un punto, porque no lo han tocado. Pero ¿por qué no lo quieren hacer? Porque no se quieren meter con los bancos. Claro, eso es que hay un Porque es que es decirle a mucho los poder. bancos no presten más, no Sí, presten es tanto. mucho poder, sí. Entonces, claro, ciertamente un banco obviamente le puede poner un porqué y el Congreso de pronto le puede decir, pero claro, como la Fed es independiente, todo banco Claro. central debe ser 100% Sí, independiente debe ser, del sí. Si no, gobierno. sí hay un problema Entonces, grande. hay que la Fed al final de pronto llegue a requerir eso. Por parte de las OMAs, operaciones de mercado abierto, Estados Unidos ya los dijo, voy a empezar a vender títulos. Sí, Voy a empezar a vender títulos de deuda para que la gente o los bancos me los quieran comprar, recoger esos excesos de liquidez y mantenerlos unos 10 años o unos sí, 30 años literal. más o menos. Pero igualmente por parte de esto, digamos que es bastante interesante y al final tenemos es la tasa de interés. Sin duda alguna Lo va más a ser importante. el mecanismo 100% seguro que va a poner el freno a esa subida de precios. Ok, yo hablo con poco conocimiento, pero con todo respeto, en Argentina eso se ha tocado todo y que no funciona aquí. Ok, listo, Claro, perfecto. claro. Ok, Era Julián, lo, te la doy. era Responde. lo que hablábamos, Pablo, de el Banco Central tiene un poder hasta cierto punto. Si no hace nada, la inflación se desborda y ya no hay nada que puedan hacer. Entonces Argentina cuando empezó a subir la inflación y cuando llegó a 2 dígitos, el Banco Central no hizo, digamos que no hizo lo suficiente, no fue lo suficientemente estricto, pues como tema de que tenían que mantener los subsidios, seguir pagando la deuda que tenían en el exterior, porque los estaban molestando bastante. Entonces, digamos que no actuó lo suficientemente estricto como para controlar la inflación en ese momento. Claro, ya lo que siguieron haciendo después, pues ya no está ayudando casi en nada, porque ya se desbordó la inflación. Es el tema de que cuando uno la, llega a dejar, la deja llegar a 2 dígitos, de ahí para allá ya es muy difícil empezar a controlar porque todo lo que haga el Banco Central ya va a diferir mucho con lo que en realidad está pasando, ¿no? No, y Y porque por los eso precios se ha se afectado tanto multiplican. la moneda, exacto. Entonces por eso se afecta tanto la moneda. Y eso es como un círculo vicioso, porque entonces la inflación crece y la moneda se debilita mucho. Los países eventualmente dejan de confiar en Argentina y prefieren los inversionistas sacar el dinero de allá, lo que sigue afectando más a la economía y a la moneda y la inflación. Entonces digamos que se vuelve bastante difícil Sí, el digamos que ahí sí tema. también viene un punto en tema, es la independencia del Banco Central. Porque cuando un Sí, Banco Central realmente tiene una independencia al 100%, independientemente de lo que esté pasando en el país, el banco simplemente toma una decisión y ya. Es así de sencillo. Porque claro, tiene el poder y realmente ningún, o sea, el gobierno en sí no puede tener ninguna intervención. Pero claro, también pudo, digamos que en Argentina algo que pudo haber contribuido, bueno, que contribuyó en ese momento, pues sin duda alguna de pronto fue las intervenciones por parte del gobierno, adicionalmente lo que dice Julián, la deuda externa la tenían muy alta muy y alta, claro, el sí. Banco Central de pronto por decir no quiero dejar de pagar la deuda externa, entonces claro, tengo que hacer un poco de, o sea, no puedo meter como las medidas que debió meter en ese momento. Claro. Entonces, claro, es como si tú te imaginaras, Pablo, lo siguiente, de un momento a otro ves que la inflación está en 12%, entonces, bueno, no sé, una caja de leche vale $2 y de un momento a otro pasa a valer $8. Entonces, claro, imagínate lo siguiente, el Banco Central decir, necesito meter una tasa de interés alrededor de un 8, 9 o del 10%, pues claro, eso va a ser una tasa también insostenible, que no va a tener inversión extranjera porque significa que va a ser de altísimo riesgo Sí. y que adicionalmente, pues un banco central no puede tomar esa decisión. Pero claro, si la inflación sigue libre, claro, vamos a pasar de 10 a 12, 12 a 14, 14 a 18, de 18 y claro, ahí es cuando ya se sale de las manos. Eso sí, hay que tener en cuenta que en este momento el Banco Argentino sí está siendo muy estricto. De hecho, la tasa de interés es la más alta de Sí. Latinoamérica por mucho. Y si tu pregunta es si Argentina se va a convertir en Venezuela, no, porque es que a No. diferencia de Venezuela, Argentina sí crece económicamente, Argentina sí tiene industria. El problema de Venezuela fue que la mayoría de las industrias se expropiaron y pasaron a ser del Estado.
Entonces, cuando había una mala gestión, no se producía lo suficiente Bueno, y y ahí fue tradicionalmente no donde tiene todo, sanciones. exacto, y ahí fue donde todo empezó a ir de mal en peor. En Argentina sí hay industria, pues hay empresas muy buenas que se mantienen O sea, eh, o sea, eh, o sea, lo bueno fue que creciendo. Argentina, después de ese descontrol de inflación, sí empezó a tomar ya medidas. Exactamente. Entonces, llegar al caso de Venezuela es muy difícil. Venezuela es O un sea, caso ya, que pasa muy digamos, pocas veces. o sea, eso ya tendría que ser una hiperinflación al punto Exacto. extremo Tendría que que, hacerse todo muy mal que, para llegar hasta allá. o sea, Eso sí, que el único camino sea dolarizar la economía. exactamente. Sí, Porque Argentina algo, todavía o no. sea, como a mí lo personal, a mí como vi, como Argentina lo hizo después, muy bien. ¿Por qué? Sí, Porque controlaron, obviamente fue muy estricto, fue muy fuerte, pero controlaron al 100%. En cambio, hay ciertos países o ciertas naciones que no, o digamos que no lograron hacer eso y al final tuvieron que dolarizar para controlar la inflación. claro. Y bueno, por parte de Venezuela, ellos ya lo han hecho de todo. Han Sí. quitado ceros, han puesto ceros, han sacado Se nuevas volvió denominaciones, manejable, han hecho se de volvió todo, pero manejable, no lo sí. van a poder controlar. Y que adicionalmente Argentina no tiene sanciones internacionales. Sí, Eso sí es algo porque, pues, no poder comerciar internacionalmente, nada, eso muy ya es difícil. una economía muy cerrada y eso ya va a ser muy Ajá. difícil. Entonces, digamos que en ese punto. Entonces, pero en pocas palabras, para evitar cualquiera de esos malos escenarios, el Banco Central tiene que ser independiente y adicionalmente la Fed, o bueno, qué pena, siempre estamos hablando de la Fed porque es la decisión más cercana, pero el Banco Central tiene que ser completamente independiente del gobierno y que sus medidas siempre estén destinadas a un objetivo, ¿cuál? Garantizar el poder adquisitivo de la moneda Sí. en el comercio. Es así de sencillo. Y adicionalmente aquí yo les traigo una imagen, una pequeña imagen eso es un capítulo de South Park, estoy seguro que Julián, tú lo viste, Sí, es con claro, donde respecto a critican el 2008. 2008 que habla con respecto a la crisis del 2008 y de verdad que claro, era cuando efectivamente los bienes presentaron crecimientos absurdos, luego caídas absurdas y eso es un capítulo que realmente representa muy bien cómo era Lo la que percepción pasó, económica. literalmente lo que pasó en ese Literal, entonces. literalmente. Eso, ¿cuál era el producto? ¿Isla Margarita? Algo así, Sí, o que sea, no, el Banco Central no sabía qué hacer en el no, 2008, que no sabía qué básicamente. hacer con el activo. Lo mismo fue en ese Sí. punto, que el Banco Central ya no sabía qué hacer y pues por Ujú. eso se presentó la gran crisis del 2008. Bueno, ya se los recomiendo, es muy bueno, los va a hacer reír. Y listo. Ahora, ¿por qué hay inflación global? Y bueno, yo creo que ya en este Ya lo hemos punto dicho, sí. ya lo hemos dicho Problema indirectamente de muchas veces. producción que tuvimos el año pasado. La Fed imprimió casi 7 trillones de dólares en el 2020. Entonces, si ustedes, hagan un ejemplo sencillo, si ustedes tienen una tienda y venden, no sé, gafas, ¿sí? Eh, y hay momentos en el tiempo en donde llega mucha gente que tiene tanto dinero que puede cada persona comprar todos los productos de su tienda, pues ustedes se quedan sin productos, ¿sí? Entonces, cuando se quedan sin productos, ustedes lo tienen que subir porque ustedes dicen, no, yo tengo poquitos productos, como sé que todos tienen dinero, se lo voy a vender al que mejor me pague, porque todos tienen dinero, ¿no? Eso fue lo que pasó en 2020 cuando Estados Unidos se puso a imprimir dinero. Entonces, pues claro, eso hace que suba y suba y suba y suba el precio y es lo que estamos viendo ahorita. Básicamente, ¿No? eso Y fue va lo a que pasó. y llegará un punto en que alguien diga no voy a comprar eso. Claro, Así entonces de fácil. Y cuando ya no lo compran, ya ahí es todo se desequilibra y se se va al desequilibra. bus. Digamos, por eso es que Ajá. el tema de los sustitutos se vuelven elementos o activos vitales para cualquier economía al momento en que efectivamente hay un aumento de los precios de manera insostenible. Es como, pues, si no puedo tomar café, tomo té. Ese es el Sí. mejor ejemplo. Ahorita, de hecho, miren mucho eso en la bolsa porque hay productos muy caros en este momento en bastantes empresas que están cayendo, pero los sustitutos, las empresas de los sustitutos están creciendo porque son una alternativa más barata, que no hace lo mismo, pero es más barato. Sigamos, Exactamente. no Tesla, sino los carros híbridos y así sucesivamente. Exactamente. Digamos, mucha gente dice, no, yo no voy a comprar un Tesla porque Muy está ahorita caro, en 55. pero me Pero compro un dicen, híbrido. pero el NIO, exactamente, el NIO eléctrico. Exacto. Sí. Es el mismo Tesla, como dicen, es un Tesla menos $20,000. Así Es un literalmente lo Tesla dicen. chino, sí. Entonces, Entonces, es así. Entonces, claro, eso es un punto importante. Adicionalmente, el aumento de costo de las materias primas. O sea, eso siempre va a producir inflación, porque claro, como la gente tiene tanto dinero, pues también va a decir como, bueno, entonces significa que para que aquellos elementos va a tener que también subir los precios, claro, ¿no? porque pues Y también efectivamente como tengo incentivo. y a las fábricas les sale muy caro producir por la energía, ¿no? Entonces, Claro, traducen ese total. precio al consumidor. Dicen, pues, a mí me está saliendo muy caro esto, tengo que subirle sí o sí el precio, si no me quiero. No hay de Sí, otra. o produzco menos, que eso Ujú. también fue lo que se evidenció, que Exactamente. tuvimos una disminución mientras que la demanda, como tenía el poder adquisitivo, la gente tenía la capacidad de comprar, pues decía, no, pero yo compro, y que incluso
decían como, no, pero es que se lo entregamos en 3 veces, no importa, compro 3. Sí. Entonces, claro, pues ahí llega un punto en que pues llega a que efectivamente la inflación global pues se esté descontrolando de cierta manera. Y que claro, ¿cuál es la mejor manera? Pues hay que controlar esos movimientos fuertes de los mercados, pero claro, aquí uno dice, pero entonces uno cómo puede controlar esos movimientos fuertes del mercado, pero no el mercado en sí de los mercados financieros, sino el mercado de oferta y demanda adicionalmente entre las empresas y la población. Y ahí sí, nuevamente, subida de tasa de interés es la Ujú. mejor manera de esto. Entonces, ¿por qué? Al momento en que los bancos centrales deciden subir tasas de interés, ¿qué va a pasar? Julián, explícalo desde el punto de vista de las empresas. Pues básicamente lo que va a pasar es que a las empresas les va a salir más caro de todo, ¿no? Entonces, tanto pedir deuda, porque pues va a ser más caro porque las tasas de interés van a ser más caras, y si a los consumidores les toca pedir deuda para comprar productos, pues van a consumir menos. Entonces, por todo lado, digamos que los costos financieros, que recuerden que para una empresa, ahorita más que nunca, pues crecer esa punta de deuda, entonces los costos financieros son muy, 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 muy grandes, ¿no? Mm. Y entonces, si suben la tasa de interés, van a ser más, ¿sí? ¿Qué significa eso? Menos utilidad. Si salen la contabilidad de la empresa trimestral y los inversionistas ven menos rentabilidad, de una vez dicen, no, esta acción ya no vale la pena, corto. Entonces, sí o sí, Listo, las empresas van a caer. O sea, no hay manera de que no vayan a caer. Es sí o listo, te sí. lo pongo desde este ejemplo. Yo soy la Fed y tú eres Apple. Sí, Ah, no, no, listo, la Fed me da la decisión de subir tasas de interés. Yo soy Goldman Sachs. Goldman Sachs me dicen, uff, pucha, me subieron los costos financieros para porque van préstamos a subir la interbancarios. deuda. Claro. Entonces, claro, me va a subir la deuda. Entonces yo digo, no, entonces tengo que subir todas mis tasas. Ahí es cuando uno ve el Claro. ajuste de todas las tasas, de libre inversión, de crédito hipotecario, de crédito No. educativo, de todo. Entonces, Entonces, claro, claro, digamos, si yo soy Apple y voy a donde tú estás, a exactamente. Goldman Sachs, y te digo, no, es que quiero abrir una nueva fábrica, ¿cuánto me cobra? Uy, pues hace un mes le cobraba tanto, pero eso subió y ahora le vale tanto. Yo, uy, pues pucha, tan caro. Sí, Sí, nada que sí, hacer. Y yo, bueno, pues será pagar, sí, no, no hay de otra. O sea, no hay alguien que me dé algo más barato. Entonces, claro, claro, pues me va a tocar pagar más, voy a tener menos utilidad pero es que, y para listo, eso es la tú acción. puedes, digamos, Apple puede decir que sí, pero también puede decir, uy, no, yo no puedo pagar eso. Claro. Y si no lo Antes, paga, pues igual no está reinvirtiendo y también va a tener menos rendimientos. Es un círculo vicioso, o sea, no hay exactamente, nada porque que es hacer. que yo lo que les digo, no piensen que solamente en ese momento, sino que Apple también va a Sí, tener más deudas. Entonces, claro, Apple, ¿qué va a tener que hacer? Despedir personal, hacer claro. ajustes, disminuir producción, tratar de mirar cómo puede agarrarse para efectivamente aguantar esa subida de los créditos. Entonces, Sí. claro, lo que dice Julián, al final los estados financieros no van a ser buenos. Entonces, No, ustedes no van a estar buenos. como traders van a decir, uy, no, yo no voy a Esa comprar en empresa ya no Apple. me gusta, esa empresa ya no me gusta, sí, sino como trader ve los estados financieros que tienen mucha deuda y poca utilidad, dice, yo ahí no me meto, así de sencillo. Claro, exactamente. Pero entonces, listo, aquí nosotros decimos, listo, se cae Apple. O sea, aquí bien chévere. Bueno, las acciones. Pero ahora En pensemos en algo general. más grande. Apple, pensemos en Nasdaq. Que Nasdaq que son puras tecnológicas. Es que eso Yo creería va a que reducir. el Nasdaq es el que más rápido se cae, Raúl. Eso va a ser más rápido que va a caer Sí, porque, uy, porque ¿cómo son todas así? O las sea, acciones realmente tecnológicas. todos van a decir, Recuerden, no. recuerden, ahorita que estamos hablando, recuerden que hay sectores más o menos sensibles a la inflación, ¿no? Entonces, digamos, los empresas como Exxon, que son sectores energéticos, no se ven tan afectados porque ellos producen petróleo y el petróleo está subiendo. Entonces, no se ven tan No, y que afectados tienen por la inflación. que igualmente las empresas van a seguir consumiendo. Exacto, digamos las empresas de servicios básicos, digamos, hay empresas que brindan luz a una ciudad o servicios Internet, de acueducto, internet, esas tampoco se ven tan afectadas porque a la larga son servicios que la gente, hacia haya crisis financiera, pues la gente va a seguir teniendo agua en su casa y luz, ¿sí? El son problema son inelásticos. el problema son las empresas que son de productos exóticos y nuevos, tipo las tecnológicas, las O de internet. terminados. Exacto. Entonces, Porque es eso, entonces, todo lo claro. que es Amazon, Apple, Tesla, Facebook, que es red social, todo eso se ve Google. muy afectado porque pues son bienes que adquiere la gente cuando más dinero tiene, ¿no? Pues una persona no se levanta y dice, hoy quiere comprarme un Tesla en vez de comer. Es al revés, prefieren comer antes de comprarse un Tesla. No, total. Y digamos ahí pasemos entonces a mi parte, o a los hogares. Entonces ahora tú eres Goldman Sachs. Y claro, Sí, se Goldman Sachs subió me la dice, tasa. oiga, ¿se acuerda de ese? Está más Venga, caro. Goldman. Exactamente. ¿Ese crédito para que usted se fuera a viajar? Sí, 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 me acuerdo. Le va a Ahora es salir más más caro. caro. Entonces uno, uy, ¿cómo así? ¿Cuánto más caro? No, me le subimos tanto. Pero Sí, entonces, claro, la persona natural o los hogares no van a pensar solamente en ese crédito, sino que si le suben tasas, les van a subir a todos los tipos de deuda que van a tener esas todo, personas. sí.
y que adicionalmente van a decir, no, pues yo más bien voy a centrar mis ingresos en el ahorro porque tengo que pagar la deuda, entonces voy a dejar de consumir Y cuando Netflix, dejan de consumir, Spotify, todas las empresas se caen, sí. de una, de una. Entonces, claro, como estoy diciendo, voy a dejar de consumir y solamente voy a comprar lo básico, lo necesario. Ujú. Es decir, ya no necesito comprar 20, digo, 50 Sí, no rollos. necesito pagar Netflix, HBO Max, Spotify, Disney Ay, Plus. no, Voy a pagar eso por uno de ejemplo, los cinco. Voy a pagar pues, uno. exactamente, voy a pagar uno, pero entonces, claro, Pero no voy a pagar los cinco. esos van a ser ingresos que no van a recibir las empresas, entonces los Claro, rendimientos sí. más abajo, Más las abajo. personas Eso se van a siempre lo centrar dice en eso. el ahorro, Ujú. pero ahí viene el punto importante, y es que cuando uno toma esas decisiones, baja la inflación. Sí. ¿Por qué? Sí, Porque es porque que, claro, ya a la medida que gente la no va a gente deja estar de gastando. comprar. Sí, si cuando la gente no gasta, ya la inflación se mueve. O sea, Claro, ahí porque es va a cuando decir la como, inflación para. porque en el ejemplo de la tienda, pues uno va a decir, uy, madre, ya no volvió esta gente. Sí, pues ahora Entonces me tengo que toca bajar bajar precios. para que venga la gente. Tengo que Exacto. bajar precios para que venga la gente a comprarme. A un Ajá. punto en que la gente diga, listo, le compro uno y eso que con miedo, porque tengo que pagarle al Exacto. banco. Entonces, claro, ahí viene el punto. Entonces, ahí es cuando uno ve el impacto real que puede llegar a tener la decisión de la tasa de Es una interés. Que claro, uno conexión dice como, muy dura, sí. nosotros solo estamos hablando de Apple, pero ¿cuántas Sí, empresas hay? todas, no, y ¿Cuántas todas, inversiones extranjeras todas, hay? Porque claro, exacto. ahí viene el otro lado. Mercado de renta fija o los bonos, títulos de deuda van a subir. Ese sí ¿Por se qué van vuelve a más subir? atractivo. Porque los bonos están indexados a las tasas de interés. Sí, Si se los aumenta bonos la es una tasa de interés, deuda. va a ser más atractivo. Ujú. Es así de sencillo. Recuerden, Entonces, para ¿hmm? los que están aquí en el webinar, recuerden que los bonos es una deuda emitida por el Estado, ¿no? Entonces sí, significa que ustedes, es O como por si le empresas. comprara, o sea, es como si ustedes le prestaran al Estado. Entonces el Estado les tiene que pagar a ustedes intereses, ¿no? Entonces cuando la tasa de interés sube, el Estado les va a pagar más intereses. Entonces como el Estado Ujú. es un ente que es muy poco probable que quiebre y que nunca, y que nunca les vaya a pagar. O sea, es muy poco probable que eso pase. Entonces, pues hay mucha confianza. Entonces la gente cuando hay crisis y tasas, subidas de tasa de interés, se va es a comprar los bonos del Estado para recibir pagos del Estado. Eso es lo que pasa. Exactamente. Y eso es un Básicamente lo que efecto pasa. completamente normal y es algo que va a Ujú. pasar porque los bonos suban, pero más que Sí, todo, el dólar estadounidense, que eso es lo que uno no sabe realmente. La teoría nos dice, oiga, pues va a tener que subir las tasas de interés. Digo, va a tener que subir el valor de la moneda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de tasa de interés, es el reflejo de la fuerza de la economía. sí. Si una economía dice mi tasa es más alta, lo que está diciendo es que mi economía es fuerte y la puedo Puede soportar. pagar más. Puede pagar Entonces más. significa que puede pagar más. Entonces, claro, pero claro, ¿por qué les estoy diciendo que hay que esperar? Porque mucha gente esperaba que cuando se subió en el 2010, digo, en el 2020, si mal no me acuerdo, la primera subida fue en el 2019 o en el 2020, no me Fue acuerdo. 2019, principio Fue de en año. no, eso fue como en Si no septiembre, estoy ¿no? mal. No, no. Si no estoy mal, como No, principio a porque final eso, de año otra. sé que eso fue a puertas de la pandemia, que la primera Ujú. subida. Entonces, claro, digo, la primera bajada, la bajada de tipos Ah, de la interés. bajada sí La fue bajada. a final de 2019. Finales de 2019, mucha gente esperaba como, uy, no, como bajaron, el dólar va a bajar y no, y de hecho Y subió no porque cayó. nunca, Sí. porque no habían bajado las tasas de hace 20 años. Sí. Entonces, claro, de cierta manera yo les podría decir, no estoy seguro si el dólar se va a fortalecer, pero lo que sí estoy seguro es que sus paridades sí se van a fortalecer. Sí. Es decir, peso colombiano, ahorita está en 3.942, creo que cerró el día de hoy, o 35, no, la verdad no me acuerdo. Pero claro, al momento de subir tasas de interés, pues el dólar va a ser más fuerte y el peso colombiano Sí. va a tener que Va a ceder ser más terreno. débil. Es Ujú. decir, 4.000 pesos por dólar no va a ser una realidad lejana si se llega a subir tasas de interés. No, y lo Y mismo va a piénselos pasar en en todas las Argentina, paridades. en Ecuador, bueno, en Ecuador no porque hay dólares, en Perú va a pasar lo mismo, en México va a En pasar lo mismo, Chile, en Chile, en en Bolivia, Turquía, mejor dicho, en todos los pares Turquía, exóticos. sí, Mal. es muy probable que, O no, sea, incluso economías menores, o sea, no hablemos del euro porque el euro es igual de grande al dólar, pero el dólar no, no, australiano, dólar neozelandés, todo eso se tiende a debilitar bastante. o sea, mejor dicho, yo creo que las únicas que soportan son tres majors: libra, La libra, el euro. euro y el dólar, esos son No, pues el dólar obviamente va a soportar el movimiento, pero libra, dólar, se me está escapando una. Yen, yo diría, el por yen, los sí, pero el movimientos yen por más actuales. que todo por refugio. O sea, el yen es una Sí, moneda no, por tan eso, por segura que refugio, la por gente refugio. le encanta tener yenes, sí. Pero no crean que eso, no, o sea, no duden de que va a pasar. Sí, Y ahí es cuando 100%. nosotros, entonces, claro, imagínense todos los efectos que tienen en tantos puntos Sí, solamente solamente por en la una decisión de decisión. tasa de interés. Por eso es Por tan eso es que los importante bancos, Ajá.
lo piensan mucho, por eso es que la Y Fed lo por, pensó y, por tanto y por eso es tiempo. que cada vez que habla la Fed, ustedes ven que salen todos en todo lado, ¿no? Que habló Powell, que habló la Fed dijo tal, que por eso es tan importante, es por esto que les estamos contando. Sí. Digamos, aquí también quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la Reserva Federal, está el presidente de toda la institución, que es Powell. Pero luego hay diferentes secciones que hacen referencia a los bancos centrales de diferentes estados, ¿cierto? Como está, pues, bueno, como ustedes lo van a poder encontrar en diferentes. Tenemos a Chicago, tenemos a Ohio, tenemos a, bueno, imagínense los estados. Entonces los presidentes de esos estados siempre están dando algunas alertas, algunos anuncios, están votando algunas palabras. Siempre tienen que Sí, estar pendientes de esas palabras, porque es eso que, es claro, importante. ahí es cuando ustedes dicen como, el presidente de la Reserva de, bueno, de la Fed de Ohio asegura de que se debería subir la tasa un 1%, porque eso es todo lo que todos los quieren estar apostando, un 1%. Mm. Pero ¿y si llega a ser más? O bueno, si llega a ser menos. Si se llega a ser menos puede que no sea suficiente. Mm, exactamente. Entonces, como un punto importante que tienen que tener en cuenta. Entonces, mejor dicho, marzo, se Sí, conoce esa decisión. marzo es crucial. Marzo es crucial Marzo para es crucial. Y que bueno, y si, es que si la llegan a subir muy poquito, los mercados incluso van a reaccionar es como más a desfavor del dólar, la claro, verdad. claro, porque van a decir no es suficiente No, y exactamente. no genera confianza, pues. Tienen que Recuerden que convencer al todo mercado. se mueve por la confianza, todo se mueve por la Pero confianza. claro, las empresas la van a disfrutar, no suba de a Sí, poquitos, pero claro, en sí. el momento una subida de un 1%, o peor, que para mí, ¿qué sería peor? Que no la suban. Que no la suben sería catastrófico. Para mí Los sería lo precios se peor van es a que ir no al la suban. cielo, los precios se van a ir al cielo, ahí sí es cierto. Exactamente, si no la llegan a subir, uy, es que de verdad que yo no sé qué piensan, o sea, de verdad que yo no sé cuál es la visión de la Fed, porque son muy Si no, aguantadores. sí, ya estarían muy sesgados a solo queremos crecer infinitamente y no tener nunca una recesión y pues eso es imposible de hacer. Eso es imposible, eso nunca va a pasar y nunca va a pasar. Sí, igualmente eso es interesante porque eso se entiende como una falla de Monte Carlo, porque Sí. de tanto subir piensan que no van a bajar y pueden bajar, entonces hay que No, tenerla y el presente. problema está en eso, Raúl, porque el mundo ahorita está configurado creyendo que hay recursos ilimitados, ¿no? O No, pues, sea, todo el mundo es crezcamos, 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 crezcamos y los últimos 12 años hemos crecido todo el planeta Tierra muchísimo más de lo que hemos hecho en la historia de la humanidad, o sea, en términos económicos, sí, eso es, pero los recursos del planeta son limitados, o sea, uno no puede crecer infinito, no no. podemos crecer infinito. Y ahí es donde está el problema. No, Entonces, ¿hasta dónde igualmente está el punto máximo? Eso es lo que estaremos viendo con todo lo para que todo vaya a pasar crecimiento hay ahorita. una caída, eso sí, no, Claro, no, no no hay hay que de otra. dudarlo. Pero bueno, muchachos, espero que les haya gustado bastante esta noche de Talking Trade. La verdad, o sea, la verdad sé que con Julián hablamos mucho. Espero que les haya gustado bastante. Por favor, Julián, mira, los pueden seguir ustedes a Equity por parte de Instagram, por parte de Facebook, Sí. por parte de LinkedIn. Síganos, síganos en todos estos canales y en YouTube también aparecemos como Equity Latam. Entonces ahí todos los webinars que estamos haciendo con Raúl y los Facebook Lives que estoy haciendo yo, los estamos grabando ahí, ¿no? Entonces cualquier tema, hemos hablado de todo, ¿no, Raúl? De análisis técnico Uy, de fundamental, todo. lo que ha pasado en las acciones, lo que ha pasado en las burbujas, traders que han hecho quebrar bancos, de todo. Entonces, literalmente cualquier cosa de tema de interés que tengan o algo que no entiendan, seguramente ahí lo van a poder encontrar. No, Y total. Igualmente también la- Ecury tiene podcast en Spotify para que ustedes quieran escuchar con respecto a actualizaciones de mercado, pero igualmente si se quieren comunicar con Julián para no saber solamente todo este contenido, sino que también con respecto bueno, a al cuentas, broker, cómo abrir una activos, cuenta al broker real, simple. cuenta demo, ¿sí? Qué productos manejamos, cómo es el apalancamiento, los márgenes, cualquier duda que tengan del broker, ahí me pueden escribir a julian.pineda@equity.com. Listo, no Adicionalmente, hay si están problema. empezando, créanme que con Julián les va a ayudar bastante en el camino, no se desanimen. Y también, pues al final, por parte de nosotros, el Distrito Financiero, que somos una academia de trading, les dejo toda la información de las redes sociales. También nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, en LinkedIn, en WhatsApp, tenemos un grupo en Telegram. Pero más que todo, por favor, visítenos a www.ldfx.com. Bueno, por favor, escríbanos si les gustó este webinar, déjenos sus comentarios. Si no les gustó este webinar también, déjenos sus comentarios, no se preocupen, porque pues la idea con esto es que nosotros Nos crezcamos, ayuda a tengamos mejorar, claro. podamos mejorar cada vez que les traemos estos temas adicionalmente. Si les gustaría que también habláramos en un tema de algo con respecto a los mercados, si les gustaría,
en la próxima noche de Talking Trade, por favor, también denos sus comentarios, que créanme que tenemos muy en cuenta lo que nos dicen, pues obviamente para seguir mejorando y trayendo esta calidad tan buena que, pues bueno, vamos bien, ya vamos casi vamos para un año de noches de Talking Trade, Sí. entonces eso me gustó, eso me está gustando bastante eso. Entonces, bueno, no siendo más, Julián, muchas gracias por estar acá y adicionalmente Igual a ti, muchas gracias Romero. por parte de todos Nos ustedes, por vemos. parte de Pablo, Eduardo, Cristian, por parte de Andrea. Muchas gracias, me alegra que les haya gustado. Adicionalmente, por favor, no se les olvide estar pendientes de la programación de los webinars a través de las diferentes redes sociales por parte del distrito. Pedro, ok, listo, perfecto. Me alegra que te haya gustado, Pedro, la charla. Igualmente, para los demás, por favor, dejen sus comentarios que adicionalmente es algo bastante interesante también leerlos, sin duda alguna, y ver, bueno, qué es lo que también piensan con respecto a todos estos temas que la verdad hablamos, Julián y yo, todas estas finales de mes, y por favor no lo olviden, marzo, mes importante para política Ujú. monetaria Muy importante. de muchos países, bueno, sobre todo de la Fed, y como dijo Julián, la Fed rige el mercado. Ujú. Esa es la verdad, triste realidad. Pero bueno, no sé más, Julián, feliz tarde, bueno, feliz noches para ti Feliz y noche, feliz sí. noche para todos ustedes. Hasta luego, que estés muy bien. Nos vemos.